ella quería pobreza, no quería que fueran más de 13 y dice, antes que lo comenzásemos a tratar, esto ya es el capítulo 32, el otro en que habla de Fray Pedro, dice ella, antes que lo comenzásemos a tratar, escribimos al santo, dice, y estaba en vida, al santo Fray Pedro de Alcántara todo lo que pasaba y aconsejónos que no lo dejásemos de hacer y diónos su parecer en todo. O sea que desde el principio le tuvo como consejero fundamental de su reforma. Bueno, sigue hablando de Fray Pedro, capítulo 35, fíjense, capítulo 27. Hace un largo retrato de él, capítulo 30, capítulo 32, capítulo 35, luego volverá a hablar en las moradas, en fin. Pues en el capítulo 35, por eso digo que no creo que de ningún otro religioso hable tanto, siguiendo hablando de la fundación de San José, que ella empezó a dudar si era conveniente no tener renta, porque iba a ser causa de inquietud y distracción, y no hacía sino disputar con los letrados. Escribílo al religioso dominico que nos ayudaba, era el gran padre Fray Pedro Ibáñez, con este le consultaba a ella. Bueno, envióme escritos 2 pliegos de contradicción y teología para que no lo hiciese, y así me lo dijo, que lo había estudiado mucho. O sea que de pobreza total sin renta, nada. Y ella, tan libre de espíritu y tan sincera, le respondí que para no seguir mi llamamiento y el voto que tenía hecho de pobreza y los consejos de Cristo con toda perfección, que no quería aprovecharme de teología, ni con sus letras en este caso me hiciese merced. O sea que le dijo, quédese con sus pliegos, que a mí me pide Cristo la pobreza total. Y entonces buscaba quien la confirmase, claro, y en este tiempo, por ruegos míos, porque esta señora no había visto al santo Fray Pedro de Alcántara, doña Guiomar, fue el Señor servido viniese a su casa, y como el que era bien amador de la pobreza y tantos años la había tenido, sabía bien la riqueza que en ella estaba, y así me ayudó mucho y mandó que en ninguna manera dejase de llevarlo muy adelante. Ya con este parecer y favor, como quien mejor le podía dar por tenerlo sabido por larga experiencia, yo determiné no andar buscando otros. Y luego el mismo Señor, en un arrobamiento, se lo confirmó. Y luego se le apareció también para confirmarla en eso Santa Clara. Después el Señor convirtió el corazón del dominico de Fray Pedro Ibáñez y entonces todos ya empezaron a ayudarla un poco más. Pero es que el que los cambiaba y el que iba hablando por delante era Fray Pedro de Alcántara. Y entonces él, sobre todo, mudó el parecer del obispo don Álvaro de Mendoza, que no quería darle a la Santa Madre la licencia. Y como se la retiraron de la orden, se la tenía que dar el obispo, y tampoco se la daba, y Fray Pedro, muy enfermo, que estaba en casa del señor de Loriana, su gran amigo en Ávila, tomó un jumentillo, se fue en verano al lugar donde pasaba las vacaciones, el veraneo, el obispo, que era el Tiemblo, y allí casi le sacó de la cama también al obispo, le convenció para que le diera la patente a la Madre Teresa, y se volvió, porque ella acababa de llegar, era el 24 de junio de 1562, acababa de llegar de Toledo, de estar con doña Luisa de la Cerda, y dice: la noche misma que llegué a esta tierra, llega nuestro despacho para el monasterio y breve de Roma, que yo me espanté, y se espantaron los que sabían la prisa que me había dado el Señor a la venida, cuando supieron la gran necesidad que había de ello, y a la coyuntura que el Señor me traía, porque hallé aquí al obispo y al santo Fray Pedro de Alcántara, y a otro caballero muy siervo de Dios, en cuya casa este santo hombre posaba, que era persona donde los siervos de Dios hallaban espaldas y cabida, el señor de Loriana. Entrambos dos, Loriana y Alcántara, acabaron con el obispo admitiese el monasterio, que no fue poco por ser pobre,
y luego se aficionó a favorecerle. Y el aprobarlo este santo viejo y poner mucho con unos y con otros en que nos ayudasen, fue el que lo hizo todo. Este santo viejo era Fray Pedro de Alcántara, que no tenía más que 60 y pocos años cuando murió, 63 años, quizá no cumplidos, 62, 63, pero parecía muy viejo. Era, dice, cuando yo le conocí, era harto viejo, dice la Santa Madre. Y fue 2 años antes, porque en realidad la relación se redujo a 2 años, pero fue muy intensa y muy frecuente, y muchas cartas correrían, de manera que cuando ella le conoció tenía 60 años, le parecía muy viejo. Y aquí dice, porque este santo viejo, pues hizo cambiar los pareceres de unos y de otros. Dice, el aprobarlo este santo viejo y poner mucho con unos y con otros en que nos ayudasen, fue el que lo hizo todo. Y dice, si no fuera por esto, no sé cómo se pudiera hacer el monasterio. Estuvo poco aquí este santo hombre, Fray Pedro, que no creo fueron 8 días, y eso es muy enfermo. Y estando muy enfermo se levantó de la cama, cogió el borriquito, se fue al Tiemblo, que hay que atravesar también un puerto que está de Ávila a unos 40 kilómetros, el Tiemblo, y allí se fue a sacar el permiso del obispo, lo que eran los santos. Y gracias a él la Santa Madre hizo la reforma, Fray Pedro de Alcántara. Y termina la Santa Madre. Tuvo muy poco en Ávila, 8 días. De esos 8, muy enfermos. Fueron los días en que me llegó a mí el permiso de Roma. Eran los días en que el Señor le tenía previsto para que solucionara todo. Dice, parece que le había guardado su majestad hasta acabar este negocio. Que había muchos días, no sé si más de 2 años, que andaba muy malo. Total que fue el que le facilitó todo. Y después se le apareció a la Santa Madre, porque ella funda el 24 de agosto, esto es en junio, pasan 2 meses, 24 de agosto, funda, pasan otros 2 meses, cortos, 18 de octubre, se muere Fray Pedro. Fíjese, todo fue en 4 meses, ¿cómo el Señor le tenía para esto? Y entonces, cuando ya estaba a punto de fundar, le dijo el Señor, no te eches para atrás en lo de la renta, que si te das ahora por vencida, luego no te dejarán. Mantente ahí. La misma noche me apareció el santo Fray Pedro de Alcántara, que era ya muerto, y antes que muriese me escribió, como supo la gran contradicción y persecución que teníamos, que se holgaba fuese la fundación con contradicción grande, que era señal si había el Señor de servir mucho en este monasterio. Pues el demonio tanto ponían que no se hiciese, y que en ninguna manera viniese en tener renta, y aun 2 o 3 veces me persuadió en la carta, y que como esto hiciese, ello vendría a hacerse todo como yo quería. Yo ya le había visto otras 2 veces después que murió, y la gran gloria que tenía, y así no me hizo temor, antes me holgué mucho, porque siempre aparecía como cuerpo glorificado, lleno de mucha gloria, y dábamela muy grandísima verle. Acuérdome que me dijo la primera vez que le vi, entre otras cosas, diciéndome lo mucho que gozaba, que dichosa penitencia había sido la que había hecho, que tanto premio le había alcanzado. Pero esta vez, dice ella, yo la había visto otras 2 veces con mucha gloria, y además sonriente, estaría una felicidad, claro, bienaventurado, y le dijo, qué bien que hice tanta penitencia para tener este grado de gloria. Pero esta vez, que fue la tercera que le vio, que las otras 2 veces fueron apenas murió él, porque todo esto, como digo, fue en 2 meses, de agosto, o un poquito más, un poco antes de fundar San José, y luego él se murió en octubre, o sea, fue todo enseguida. Y entonces, esta vez lo que hizo fue reñirle desde el cielo. Dice la Santa Madre, esta vez me mostró rigor y solo me dijo que en ninguna manera tomase renta y que por qué no quería tomar su consejo.
y desapareció luego. O sea, a la extremeña otra vez. Breve, firme y pocas tonterías. Y le dijo, enfadado, con rigor, porque la Santa Madre se estaba un poquito aflojando porque la tenían acosada con lo de la renta. Y entonces él le dijo, de ninguna manera, no se lo he aconsejado muchas veces, ¿por qué no toma mi consejo? Y se fue, desapareció la visión. Esa fue la tercera visión que tuvo de Fray Pedro. Las otras dos habían sido una gloria, un gozo, un deleite. Esta se le apareció para reñirle. Y le hizo mucha operación, claro. Yo quedé espantada. Y luego al otro día dije al caballero que era a quien en todo acudía como el que más en ello hacía lo que pasaba, y que no se concertase en ninguna manera tener renta, sino que fuese adelante el pleito. Y luego sí, tuvo muchos más desasosiegos, tuvo muchas persecuciones, una maraña que hizo el demonio de muy mala digestión, en todo me ayudó el Señor. Pero fue por ese espaldarazo que Fray Pedro le dijo, pero bueno, ¿para qué pide mi consejo? Si no lo está tomando, siga mi consejo. Y se fue, desapareció la visión. Pues fíjese, luego en el capítulo 38, al final de todo que cuenta ella, muchas visiones que tuvo, muchos estorbos del demonio y visiones de personas que morían y a dónde iban o no iban. Y entonces dice ella, son hartas las cosas que me ha hecho el Señor de esto. Pero de todas las personas que vio después de muertas y que iban a la gloria, dice ella, no he entendido de todas las que he visto dejar ningún alma de entrar en purgatorio. Solo 3, dice ella, que vio que habían ido directas al cielo. Una, la de un padre carmelita, harto buen fraile, que entendí que por haber sido fraile que había guardado bien su profesión, le habían aprovechado las bulas de la orden para no entrar en purgatorio. No entiendo por qué entendí esto. Paréceme, debe ser porque no está el ser fraile en el hábito, digo en traerle, para gozar del estado de más perfección que es ser fraile. ¿Cuántos y cuántas, con hábito y la librea de la Virgen y el hábito y la capa blanca y las alpargatas y todo tan bonito que cantan, pues se irán al purgatorio siglos y siglos por no haber guardado bien su profesión? Una falta en el silencio, una falta en la obediencia, una falta en la puntualidad en el coro, una falta en la entrega al Señor, una falta en la oración, una falta de purgatorio. Este fraile, ¿por qué se fue derecho al cielo? Era harto buen fraile. Entendí que por haber sido fraile que había guardado bien su profesión. El otro era el padre dominico que queda dicho. Ese lo había dicho al principio del capítulo, que le había apoyado también mucho. Yo creo que sería San Luis Beltrán, dominico de Valencia. No lo conoció personalmente, pero le escribió una carta y él le contestó otra preciosa, donde le dijo, yo os certifico que dentro de 50 años vuestra religión será una de las más gloriosas de la Iglesia. Dijo San Luis Beltrán. Dice, y el santo Fray Pedro de Alcántara. De él vio que entraba directo en el cielo. Y luego habla de las moradas, de que uno le alegó con un libro de Fray Pedro de Alcántara diciéndole, no, hay que detener el de entendimiento, el discurso, la oración, hay que detenerlo, no pensar en nada, quedarse con la cabeza vacía y ya está, Dios. Y dijo ella, no, eso no es así. Si Dios no suspende el entendimiento, el alma no debe suspenderlo, porque entonces se queda tortolita. Sí, lo dice Fray Pedro de Alcántara en sus libros, tráigalo acá. Fueron a buscar el libro del santo Fray Pedro de Alcántara, que yo creo lo es, a quien yo me rindiera, porque sé que lo sabía, y leímoslo, y dice lo mismo que yo, aunque no por estas palabras. O sea que Fray Pedro era de la opinión que ella había aprendido de Fray Pedro. Y luego, en las sextas moradas, el capítulo 2, cuando habla de los ímpetus de alegría, de esa embriaguez de amor,
entonces, cuando se tiene ese ímpetu del corazón lleno del amor de Dios, no se puede callar, no se puede disimular. Esto debía sentir San Francisco cuando le toparon los ladrones, que andaba por el campo dando voces y les dijo que era pregonero del gran rey. Y otros santos que se van a los desiertos por poder pregonar lo que San Francisco, estas alabanzas de su Dios. Yo conocí a uno llamado Fray Pedro de Alcántara, que creo lo es, creo es santo, según fue su vida, que hacía esto mismo, y le tenían por loco los que alguna vez le oyeron. O sea que cuando Fray Pedro iba por los campos, o iba de viaje, o iba por los caminos, se ponía a cantar, se ponía a prorrumpir en alabanza de Dios, se ponía a dar gritos alabando al Creador, lo mismo que San Francisco. Y ella lo usa, el ejemplo, para hablar de los ímpetus de amor y de cómo efectivamente, cuando el alma está absolutamente llena de Dios, pues no se puede disimular. Y este era Fray Pedro de Alcántara. Entonces, vamos a ver esa carta que le escribió él a ella, y con esto terminamos. Cuando la confirma a que no se deje llevar del parecer de letrados, sino que atienda al espíritu del Evangelio. Y es muy interesante, porque le habla con una libertad de espíritu tremenda. Y le dice: el Espíritu Santo hincha el alma de vuestra merced. Una suya vi, una carta, que me enseñó el señor Gonzalo de Aranda, aquel cleriguito de pocas letras, de los primeros consejeros que la pobre Madre Teresa, doña Teresa de Ahumada, se buscó en Ávila, que eran medio letrados, y que fue, seguramente, dicen Silverio y Efrén, el que la mandó que diese higas a las apariciones, porque eran el demonio. Y le ordenó que dejase la oración hasta que el mismo Señor se le presentó un día y le dijo: Teresa, diles de mi parte que eso es tiranía, que la oración no te la pueden quitar. Y ese era el Gonzalito de Aranda. Pero como luego le habló Fray Pedro, ya Gonzalo, sabiendo que no tenía muchas letras, se rindió, por lo menos fue humilde ahí. Y entonces le dio una carta de la Santa Madre a Fray Pedro. Y dice Fray Pedro: cierto que me espanté, o sea, con su libertad y su claridad, le dice a la Santa Madre, hablando en román paladino, le dice: vuestra reverencia es tonta perdida, porque está malgastando su tiempo en consultar con quien no le puede ayudar. Y dice: me espanté que vuesa merced ponía en parecer de letrados lo que no es de su facultad. Que si fuera cosa de pleitos o caso de conciencia, bien era tomar parecer de juristas o teólogos, mas en la perfección de la vida no se ha de tratar sino con los que la viven, porque no tiene ordinariamente alguno conciencia ni buen sentimiento de cuanto bien obra. Y en los consejos evangélicos no hay que tomar parecer si será bien seguirlos o no, o si son observables o no, porque es ramo de infidelidad. Qué bonito, qué bien dicho. O sea, cuando empieza la casuística, aquí se peca, aquí no se peca, esto lo obligan las constituciones, esto lo puedo faltar, eso es fuente de infidelidades. Porque el consejo de Dios no puede dejar de ser bueno, ni es dificultoso de guardar, si no es a los incrédulos y a los que fían poco de Dios y a los que solamente se guían por prudencia humana. Porque el que dio el consejo dará el remedio, pues que le puede dar. Ni hay algún hombre bueno que dé consejo que no quiera que salga bueno, aunque de nuestra naturaleza seamos malos. Cuanto más el soberanamente bueno y poderoso quiere y puede que sus consejos valgan a quien los siguiere. Y ahora viene la frase de oro de esta carta, y la frase que retrata a Fray Pedro de Alcántara, y la frase que dio el espaldarazo a la descalcez carmelitana de la Madre Teresa de Jesús.
Si vuestra merced quiere seguir el consejo de Cristo, de mayor perfección en materias de pobreza, sígalo, porque no se dio más a hombres que a mujeres, y Él hará que le vaya muy bien, como ha ido a todos los que lo han seguido. Y si quiere tomar el consejo de letrados sin espíritu, busque harta renta, a ver si le valen ellos ni ella, más que el carecer de ella por seguir el consejo de Cristo. Que si vemos faltas en monasterios de mujeres pobres, es porque son pobres contra su voluntad y por no poder más, y no por seguir el consejo de Cristo, que yo no alabo simplemente la pobreza, sino la sufrida con paciencia por amor de Cristo, Señor nuestro, y mucho más, la deseada, procurada y abrazada por amor. Porque si yo otra cosa sintiese o tuviese con determinación, no me tendría por seguro en la fe. Yo creo en esto y en todo a Cristo nuestro Señor. Y creo firmemente que sus consejos son muy buenos, como consejos de Dios. Y creo que aunque no obliguen a pecado, que obligan a un hombre a ser mucho más perfecto siguiéndolos que no los siguiendo. Digo, que le obligan, que le hacen más perfecto, a lo menos en esto, y más santo y agradable a Dios. Tengo por bienaventurados, como su majestad dice, a los pobres de espíritu, que son pobres de voluntad. Y tengo lo visto, aunque creo más a Dios que a mi experiencia, y que los que son de todo corazón pobres, con la gracia del Señor, viven vida bienaventurada, como en esta vida la viven los que aman, confían y esperan en Dios. Su majestad le dé a vuestra merced luz, para que entienda estas verdades y las obre. No crea a los que dijeren lo contrario por falta de luz, o por incredulidad, o por no haber gustado cuán suave es el Señor a los que le temen y aman, y renuncian por su amor todas las cosas del mundo, no necesarias para su mayor amor, porque son enemigos de llevar la cruz de Cristo, y no creen su gloria que después de ella se sigue. Y dé asimismo luz a vuestra merced, para que en verdades tan manifiestas no vacile, ni tome parecer sino de los seguidores de los consejos de Cristo, que aunque los demás se salvan, si guardan lo que son obligados, comúnmente no tienen luz para más de lo que obran, y aunque su consejo sea bueno, mejor es el de Cristo nuestro Señor, que sabe lo que aconseja y da favor para lo cumplir, y da al fin el pago a los que confían en Él y no en las cosas de la tierra. De Ávila y de Abril, 14 de 1562 años. Humilde capellán de vuestra merced, Fray Pedro de Alcántara. Aquí tienen una carta, no voy a añadir ya que pensaba leerla, la que le escribió poco después a don Álvaro de Mendoza, el obispo de Ávila, que también se conserva. Como lo tenían por un santo, guardaban las cartas. Y es otra preciosidad, pero no como esta. Esta carta es de lo más precioso que en la historia de la espiritualidad se ha escrito sobre la pobreza. Y la ha escrito el gran adalid de la pobreza. Y dice, yo no alabo simplemente la pobreza, o sea que la pobreza en sí misma no vale nada. Como el sufrimiento en sí mismo no vale nada. Yo no alabo simplemente la pobreza, sino la sufrida con paciencia por amor de Cristo Señor nuestro, y mucho más la deseada, procurada y abrazada con amor. Hagamos hoy un poco de examen de conciencia. ¿Cómo es nuestra penitencia? ¿Cómo es nuestra pobreza? ¿Cómo es la imitación de estos santos de cuya casta venimos? Porque a Fray Pedro de Alcántara bien podemos llamarle Padre nuestro espiritual y Padre también de esta orden. No me alargo más porque, como digo, podríamos hablar mucho. Solamente añado una cosa, muy simpática, que he averiguado ayer mismo, leyendo desde ayer, estoy cosas de Fray Pedro, desde ayer. Y yo decía, ¿de dónde sale la
esa representación que hemos visto por varios pintores, muy bonita, uno de ellos nada menos que Claudio Coello, la comunión de la Santa Madre de manos de Fray Pedro de Alcántara, haciendo San Francisco de diácono y San Antonio de Padua de subdiácono. ¿De dónde sale esa comunión? Si la Santa Madre no la cuenta en ningún sitio, nunca narra esa visión, ni cuando habla de San Fray Pedro de Alcántara, que podía haberlo dicho, pero es que a lo mejor la Santa Madre no sé si lo vio eso, porque hace poco me mandaron a mí un cuadro precioso, que es una mesa llena de viandas, y está en la mesa sentado Fray Pedro de Alcántara y nuestro Señor Jesucristo poniéndole el bocado en la boca, dándole de comer. Al otro lado de Fray Pedro, la Santa Madre mirando la escena. Y al otro lado una señora muy bien trajeada, que yo no sabía nunca quién era esa señora. Y yo decía, será doña Guiomar de Ulloa. Claro, pero ¿de dónde saldrá este cuadro? Bueno, pues ayer encuentro una cosa, que es los procesos de Fray Pedro de Alcántara. Los estuve leyendo, porque Fray Pedro de Alcántara fue beatificado el mismo año que la Santa Madre fue canonizada. Ahora celebraremos el centenario de los dos, porque fue en 1622. La Santa Madre, 40 años de su muerte, canonizada. Fray Pedro de Alcántara, 60 años de su muerte, beatificado. Y luego tardó un poco más, pero no mucho, en ser canonizado. Bueno, pues los procesos se hicieron en muchos sitios de España. Se recogieron testimonios en muchos sitios de España. Claro, uno de ellos fue Ávila. ¿Y quién testificó en el proceso? Porque vivió muchos años, fue muy viejita. La famosa beata Maridíaz de Ávila, que conoció también a la Santa Madre. La Santa de Vita, le decían, de Vita, un pueblo. Maridíaz, una mujer beata que estaba en su casa y era una gran mística. Don Baldomero Jiménez Duque escribió también sobre ella, ya modernamente. Bueno, pues la Madre Maridíaz, que ya digo, gozó de una fama de santidad en Ávila, está enterrada luego en el seminario, junto al altar mayor, etc. Pues dice, ella iba por las iglesias de Ávila, porque ella era una beata que vivía en su casa. Iba por las iglesias. Como la Santa Madre también iba por las iglesias, testificó la Madre Maridíaz en el proceso de San Pedro de Alcántara. Muy viejita ya esta mujer. Estando diciendo misa el dicho santo y oyéndola la Santa Madre Teresa de Jesús para comulgar, vio que nuestro Padre Santo Francisco le servía de diácono y San Antonio de subdiácono. De manera que la visión la tuvo la Madre Maridíaz. Le decían madre, aunque era una seglar, pero le decían la Madre Maridíaz. Y añade, y que la misma testigo, o sea, ella misma, vio que un día, estando comiendo el santo, nuestro Señor Jesucristo le daba de beber con su propia mano y la toalla para limpiarse. Y le hacía el plato y preparaba la comida en la mesa y metía los bocados en la boca. Esta fue la visión de la Madre Maridíaz. Y de aquí vienen las dos cosas. La comunión de la Santa Madre y la comida que con tanto regalo le daba nuestro Señor a Fray Pedro. Comentaba yo hace pocos meses, un mes y pico, 2 meses esto, con un franciscano muy amigo mío, que está en Guadalupe, muy buen fraile, que me dijo, ¿sabe usted que voy a predicar la novena de Fray Pedro de Alcántara en Arenas? ¡Oh, qué alegría, padre! Pídale mucho por mí, que yo vengo de allí, que había yo pasado por Arenas este verano, el día de la transverberación, a encomendarme a Fray Pedro, con los seminaristas. De allí fui a Guadalupe, total que hace 2 meses cortos. ¡Qué alegría! Pídale mucho por mí, que yo confío mucho en la intercesión de Fray Pedro. Usted sabe, me dice, lo de la comunión de Fray Pedro. Digo, sí, pues me he hecho de un cuadro precioso, se lo voy a mandar, ¿me lo manda? Y bueno, ¿y esto de dónde sale, padre? Pues no lo sé. Y digo, pues yo tengo otro cuadro que todavía es más misterioso. Está Fray Pedro comiendo, nuestro Señor dándole, la Santa Madre allí, y una señora. Pues será Santa Guiomar, doña Guiomar. Eso digo yo, que será doña Guiomar. Pues hoy o ayer le he mandado la explicación.
Digo, aquí tenemos averiguado de dónde viene esto. Padre dice, pues mire qué regalo le voy a hacer, que le voy a mandar otro cuadro que he encontrado en el monasterio de Arenas con la misma representación de pero ahí es distinto, porque ahí no aparece la Madre Mari Díaz, que sería la que está representada en el cuadro mío, que yo luego se los pasaré, pero no le pega representada tan joven y vestida de colores, porque ella iría vestida casi de monja, pero en fin, todos los demás tienen aureola, la señora esa no lo tiene, la Madre Mari Díaz. Pero en el cuadro que me manda este padre está con una ternura, Fray Pedro ocupando la cabecera de la mesa, Nuestro Señor dándole el bocado, y en el otro lado de la mesa un franciscano mandando callar, que se queden como atónitas a un grupo de descalzas presididas por la Santa Madre. De manera que la representación pictórica mete como testigo de ese hecho, que lo fue, pero en la visión de Mari Díaz, a la Santa Madre. Jesús dando de comer a su amigo, siervo fiel y cumplidor, Fray Pedro de Alcántara. Cuánta penitencia, cuánta renuncia, mal comido, mal vestido, mal abrigado, mal dormido. Y entonces se abren las puertas del cielo, siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor. Y Jesús, ¿cómo lo paga todo?